¿qué tal? Muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros en una emisión más de Imagen y Política. Agradezco el favor de su atención que me acompañe en este viernes 26 de junio del año 2020, transmitiendo desde esta ciudad y puerto de Coatzacoalcos. Yo agradezco el favor de su atención y por supuesto le recuerdo que al concluir este espacio de noticias estaremos en la entrevista como todos los viernes, un espacio dedicado a las asociaciones civiles, y en esta ocasión me va a acompañar el licenciado Sergio López. Él es presidente de la Asociación Ayudar Coaxa, y vamos a hablar sobre pues algunas labores, algunas actividades que ellos están realizando en Coatzacoalcos, esto en beneficio de la población vulnerable. No se lo pierda en punto de las 8 de la noche. Y sin más preámbulos, vamos a dar inicio rápidamente con las noticias. Le comento que el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, dijo que a partir de la próxima semana se va a valorar si la Ciudad de México pasará de semáforo rojo a naranja. Debido a que, de acuerdo a los análisis que se han hecho, se han encontrado que han afortunadamente descendido el número de hospitalizaciones y defunciones, que durante esta semana pasada se fue del 13%, y en esta que está por concluir estamos en una capacidad de 7%, además que el número de contagios ha descendido, lo que significa que podrían ya regresar a la nueva normalidad, tomando las previsiones que la Secretaría de Salud Federal ha recomendado, y en este caso precisamente se trata de seguir los protocolos de salud para evitar los contagios, hasta en tanto no tengamos la vacuna para evitar precisamente padecer o enfrentar esta enfermedad de coronavirus. Y así es que bueno, pues esto permitirá que ante el descenso de los números de contagios y ya estar en un 7% solamente de contagios o de aparición de casos, se podría volver a esta nueva normalidad. Y esto lo ha reiterado, recordando que desde hace una semana el Estado de México y la Ciudad de México habrían de regresar a la nueva normalidad. Sin embargo, en virtud a nuevos rebrotes que se presentaron la semana pasada en la zona de la Ciudad de México, se habría determinado volver a semáforo rojo. No así, igual la Ciudad de México ha estado en semáforo rojo, y es posible que ante este descenso, que esperamos que así continúe al menos este fin de semana, para hacer la evaluación y poder determinar si se pasa a un semáforo naranja, y de esa manera ya volver a la nueva normalidad. Esto pues lo ha reiterado, y esto ha significado pues un aliciente y esperanzas para el sector productivo de la Ciudad de México, en virtud a los cierres que se generalizaron, recordando que también en esa zona, debido al semáforo rojo, solamente funcionan restaurantes a un 25% de su capacidad en los consumos presenciales, pero en lo que se refiere a comida para llevar, bueno, pues ahí están trabajando intensamente. Los hoteles están también a un 25%, y estos funcionan únicamente que se vea la necesidad de cuestiones de salud o de trabajo de las personas que tienen alguna necesidad, urgencia de estar hospedados en algún hotel allá de la Ciudad de México. Pero bueno, esto da un aliciente, y esperemos que ya esta próxima semana se defina pasar a su nueva normalidad allá en la Ciudad de México. Esto lo ha confirmado el gobernador de ese lugar, Alfredo del Mazo. Y por otro lado, fíjese que esta mañana se dio un atentado en contra del secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Se trata de Omar García Harfuch, quien habría sido baleado por un grupo de sicarios. Se atribuye al cártel Jalisco Nueva Generación el atentado del cual fue víctima este funcionario policíaco, y que afortunadamente él resultó ileso, sí con algunas balas en brazo, en pierna y algunas lesiones por esquirlas. Sin embargo, no tuvieron la misma suerte dos de sus escoltas que murieron, además de una vendedora de quesadillas que iba rumbo a su trabajo cuando fue víctima de un ataque colateral que se dio precisamente en este ataque contra el funcionario. No habría recibido él amenazas, pero sí algunos otros miembros de Seguridad Pública Federal, que en este sentido lo dieron a conocer, que la semana pasada han recibido una serie de amenazas debido a que ellos a lo largo de la República Mexicana han iniciado una cacería
para hacer detenciones de grupos criminales, por lo que se atribuye que este atentado contra el jefe policíaco, más bien contra el secretario de Seguridad Ciudadana, fue atribuido al cártel Jalisco Nueva Generación. Omar García Hartuch es hijo de la actriz María Sorté y del extinto funcionario federal Javier García Paniagua. Y bueno, pues a grandes rasgos esto es lo que ocurrió hoy con respecto al atentado. 12 de sus escoltas murieron. Fue básicamente él sorprendido en plena zona, una zona muy transitada, más a esa hora de la mañana, eran alrededor de las 6:38, esto lo confirmó el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, al hablar en la mañanera a las 7 en su conferencia de prensa, confirmando este atentado del cual era objeto este funcionario de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. En ese sentido, y ante las amenazas que se han dado en contra de funcionarios federales y sobre todo en el renglón de seguridad, el presidente Andrés Manuel López Obrador descartó que vaya a reforzar su seguridad. Dijo que no lo hará y bueno, no se sabe qué pasará con el resto de los jefes policíacos que han sido amenazados, pero lo que concierne a Omar García, sí se ha reforzado su seguridad y sobre todo en la zona del Centro Médico Sur de la Ciudad de México, que fue precisamente donde esta tarde ha sido operado. Se ha reportado su estado de salud ya con una evolución estable grave. No así una persona más no identificada que también se encuentra en un estado delicado de salud en virtud, repito, fueron daños colaterales, no efectivamente para él no fue quizá tan grave las lesiones, pero el blanco era contra el secretario de Seguridad Ciudadana. Sin embargo, pues lamentablemente los dos escoltas, esta vendedora de quesadillas del rumbo del Auditorio Nacional y otra persona más no identificada fueron las víctimas, y hay ya 14 detenidos que están declarando en torno a este hecho, porque bueno, se ha atribuido y se lograron a través de las cámaras de seguridad que funcionan en ese lugar la identificación de algunos vehículos que estuvieron precisamente pues participando en este atentado contra el jefe policíaco. Vamos a ir con más información. Fíjese que el secretario de Hacienda del Gobierno Federal, Arturo Herrera, dio positivo a la enfermedad de coronavirus, y en ese sentido se habla que también ha sido aislada para evitar y ser monitoreada, porque posiblemente pudiera dar también positivo a la enfermedad de coronavirus la secretaria de Economía del Gobierno Federal. Esta funcionaria, Gabriela Márquez, está siendo monitoreada a través de las autoridades de salud federal desde su domicilio, donde continúa realizando algunas labores. No así en el caso de Arturo Herrera, donde él sí no está teniendo de lleno sus actividades como funcionario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en virtud a que su estado es aún delicado. Él permanece con la atención médica, siendo monitoreado por las autoridades de salud federal, pero no mantiene ningún tipo, al menos hasta el momento, ningún tipo de atención o trabajo hacia el resto de sus subalternos, debido a que su estado es delicado. No grave, pero sí delicado es lo que se ha reportado el día de hoy. En cambio, la funcionaria de la Secretaría de Economía sí ha mantenido sus conferencias habituales, la coordinación de trabajo que ella junto con el secretario de Hacienda realiza. Así es que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha deseado y le ha enviado su aprecio y los mejores deseos para que pueda recuperarse el funcionario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Vamos a ir a una breve pausa, enseguida regresamos. Hola, soy Eli. En esta ocasión te invito a conocer cómo llega la electricidad hasta nuestros hogares por medio de las redes de transmisión y distribución eléctrica en México. Todo inicia cuando una central genera electricidad. Esta se transporta inmediatamente para hacerla llegar al consumidor, pues la electricidad no puede almacenarse tan fácil como otros productos. Normalmente las centrales de generación están alejadas de los centros de consumo, en ocasiones hasta más de 3.000 kilómetros. Por ello, es necesario contar con redes confiables para su transporte, como la Red Nacional de Transmisión.
utilizada para largas distancias, y las redes generales de distribución para distribuirla en localidades y ciudades, con lo cual se logra interconectar a las centrales de generación con los consumidores. De acuerdo con el artículo 27 de nuestra Constitución, estas actividades de transmisión y distribución son exclusivas de la nación. Para que este proceso de generación, transmisión, distribución y consumo de electricidad se lleve a cabo de manera continua, confiable y eficiente, el Centro Nacional de Control de Energía, CENACE, regula y controla cada una de las unidades generadoras. Esto permite que cuando llegues a tu casa y enciendas un foco o prendas la televisión, la energía eléctrica siempre esté disponible. El suministro eléctrico para satisfacer la demanda eléctrica en cada momento es una labor compleja que requiere de la operación permanente de la CFE en coordinación con el CENACE. Para ello, se debe considerar que México cuenta con un sistema interconectado nacional, cuyas líneas de alta tensión tienen una longitud de más de 100.000 kilómetros que equivalen a darle 8 vueltas a la Tierra, convirtiéndolo en uno de los más grandes del mundo. Es así como el papel de la CFE en la operación de las redes de transmisión y distribución de electricidad es fundamental para que todas y todos los mexicanos dispongamos de energía eléctrica en nuestros hogares, negocios y espacios públicos. Finalmente, es importante que sepas que toda esa gran red eléctrica es propiedad de la CFE y el acuerdo de confiabilidad emitido por la CNER es justo para garantizar la seguridad y eficiencia del sistema en beneficio de todo el pueblo de México. Secretaría de Energía. Gobierno de México. Atención, en este momento en Coatzacoalcos ya estamos en fase 3 de la emergencia sanitaria. Durante este periodo es de suma importancia extremar precauciones. Acatemos las medidas de higiene para frenar la propagación del coronavirus. Es obligatorio el uso de cubrebocas que puedes realizar en casa. Evita salir con niños, adultos mayores y personas que pertenezcan a los grupos de riesgo. Seamos responsables, quédate en casa. Cuidémonos todos. Ayuntamiento de Coatzacoalcos, raíz de la esperanza. Dicen que la adversidad tiene el don de despertar talentos, que en los momentos más difíciles es cuando se demuestra nuestra verdadera fuerza, y es por eso que hoy Coatzacoalcos sigue de pie, por todos esos héroes sin capa que nos quitan los obstáculos y limpian el camino, los que reparten vida, que sin pensarlo exponen sus vidas por nuestra seguridad, los que no ven a sus familias para que tú puedas seguir viendo a la tuya, aquellos que saben que el orden debe continuar y que a pesar del peligro latente mantienen a esta ciudad de pie, se han convertido en luz para combatir la oscuridad. Esos héroes que escuchan antes de actuar y que saben que por pequeña que parezca una acción puede salvar la vida de todos. Sigamos resistiendo. Coatzacoalcos sigue de pie. México es un país con grandes fortalezas. Hoy atravesamos por un momento difícil y es tiempo de demostrar que unidos saldremos adelante. Este reto nos ocupa a todas y todos. Por ello, con la vocación de servir a la nación, en el sector energético trabajamos bajo las medidas emitidas por la Secretaría de Salud. México nos necesita. Seguimos transportando gas, llevando energía a todo el país y produciendo hidrocarburos para garantizar el bienestar de la población. El reto es muy grande y el sector energético mexicano está a la altura para afrontarlo. El abasto de energéticos está asegurado en todo el territorio nacional. Quédate en casa, que de la energía nosotros nos encargamos. Secretaría de Energía. Gobierno de México. En México y el mundo enfrentamos un reto sin precedente. El COVID-19 es muy contagioso y se extiende por todo el país. La única manera de contenerlo es que todos nos quedemos en casa. Si lo hacemos, todos nos protegeremos de la enfermedad. Debemos ser responsables. Salir solo si es estrictamente necesario, tomando las medidas de sana distancia. El virus no discrimina edad ni condición social. Seamos solidarios y juntos saldremos adelante. Quédate en casa. Gobierno de México.
Ante la llegada del coronavirus a México, lo más importante es que estés informado sobre los síntomas y las medidas de prevención para el cuidado de todas y todos. Compártela con tus familiares y amigos. Este virus se contagia de una persona a otra. Para evitar el contagio, evita tocarte la cara. Lávate las manos con agua y jabón frecuentemente. Tápate la boca con el interior del codo al estornudar. Los síntomas generados por este virus son fiebre, tos, estornudos, malestar general como dolor muscular y fatiga, dolor de cabeza y dificultades para respirar en casos graves. Si tienes estos síntomas, llama al 800-012-3456 o acude a tu centro de salud. Comparte esta información con familiares y amigos. Veracruz, Gobierno del Estado. Limpia tu casa del dengue. Este fin de semana, organiza a tu familia y eliminemos las acumulaciones de agua en nuestras casas para ganar la batalla al dengue. Recuerda revisar tanques de agua, cubetas, macetas, botellas y llantas. No olvides realizar esta revisión de forma periódica en patios y azoteas, para evitar los criaderos de larvas. Todos contra el dengue. Veracruz, Gobierno del Estado. Con el objetivo de brindar una herramienta práctica para la atención de la violencia de género contra las mujeres en Veracruz, el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Seguridad Pública, lanza la aplicación móvil Mujer Alerta. Si estás en una situación de peligro o eres víctima de algún tipo de violencia, solo pulsa por 2 segundos el botón de la aplicación que generará una alerta instantánea. Esta será atendida inmediatamente por personal del C4 que te ubicará satelitalmente y te enviará elementos de la Secretaría de Seguridad Pública para protegerte, además de enviar un mensaje de texto a tus contactos de emergencia. Mujer Alerta ofrece asesoría jurídica, psicológica y de trabajo social, denuncia anónima y números de emergencia. También contiene información sobre las alertas de violencia de género y los tipos y modalidades de violencia. Es gratuita y fácil de descargar desde las tiendas de aplicaciones móviles y se encuentra disponible las 24 horas del día. En Veracruz declaramos cero tolerancia a la violencia contra las mujeres y las niñas. Gracias, qué bueno que continúa con nosotros. Tenemos en la línea telefónica a Jesús López de Sales, quien es el titular de la DIMUDE, y vamos a hablar un poco sobre el trabajo que, a pesar de esta situación de pandemia, que se han estado quedando en casa, que están cerrados los campos y centros deportivos, bueno, se continúa trabajando. Platícanos, Jesús López de Sales, el trabajo que se está teniendo. Sí, muy buenas tardes, Rosana, buenas tardes a todo el auditorio. Reciban un cordial saludo. Sí, como bien lo comentas, que a pesar de la pandemia, bueno, nosotros tenemos que estar al pendiente de nuestras áreas deportivas, y realmente como estuvieron ahí cerradas completamente más de 2 meses, y con la lluvia que nos acaba de caer, bueno, prácticamente se nos creció demasiado el pasto. Entonces, el programa de mantenimiento que nosotros tenemos con el personal de mantenimiento de la DIMUDE, pues nos organizamos para limpiar las áreas deportivas. Ya se atendió lo que es la Alameda, el Duport, fuimos a Mundo Nuevo, ya se atendió la Noria, se atendió varias áreas deportivas. Todavía nos faltan. Créeme que es demasiado la solicitud de mantenimiento en las áreas verdes, ¿no? Por la lluvia que también cae y hace crecer demasiado el pasto. Es un programa que nosotros tenemos ahora sí que programado al menos una vez por mes en cada área deportiva, de que no lo habíamos podido hacer por lo de la pandemia. Lo estamos haciendo con mucho cuidado también. Déjame decirte que las personas pues están a la sana distancia y con sus respectivo cubreboca para cuidarnos, ¿no? ¿Y cuántos centros, cuántos campos se han rehabilitado, Jesús? Bueno, ahorita te comentaba que ya el Hernández Ochoa, la Unidad Deportiva La Alameda, el Duport, lo que es Mundo Nuevo, la Obrera, la Colonia López Mateos, hoy terminamos la Noria, y la próxima semana pues se tiene programado lo que es la Unidad Deportiva Satelta, Allende, todavía falta Allende,
Hay varias áreas que todavía nos falta, el campo del Mirador, son varias áreas que realmente les falta por darle su mantenimiento, y todo esto es pues esperando a que las autoridades de salud en su momento nos puedan decir que ya tengamos disponibles esas áreas. Bueno, nos estamos adelantando para que podamos recibir a todos los deportistas en un área digna para ello, ¿no? Por otro lado, vemos que estamos recibiendo reportes de que hay operación, que hay actividades en los gimnasios, en algunos sitios donde se hace deporte por parte de algunas personas de manera particular. ¿Cuáles siguen siendo en ese sentido las instrucciones, Jesús López? Sí, definitivamente, como bien lo comentas, o sea, la verdad pues ya la gente está desesperada por salir a ocupar ese tipo de... los que estaban acostumbrados a ir al gimnasio, ¿no? Son amigos que pues de alguna u otra manera han abierto, pues se han reunido para entrar a los gimnasios. La autoridad, lo que es la COFEPRIS, lo que es la Secretaría de Salud Estatal, pues no está en coordinación con las autoridades municipales, pues todavía no dan el permiso oficial para abrir, ¿no? Nosotros, esto no depende de la Dirección del Deporte, depende de la Secretaría de Salud. También estamos a la espera de que ellos nos puedan comentar, pues ya hay que abrir los espacios, albercas, gimnasios, y con gusto lo haremos para recibir a las personas. Yo sugiero, pues, a los amigos deportistas que nos estén escuchando, que pues mantengamos, ¿no?, la calma, ¿no? Todavía, pues ya tenemos buen rato con esto, pero se sigue incrementando. Estamos en semáforo rojo, mucho contagio aquí en Coatzacoalcos, y pues es importante mantener la calma, que no abran todavía hasta que la Secretaría de Salud se posicione con respecto a esto. Tenemos entendido que el lunes van a hacer un comentario, estaríamos ahí al pendiente para ver qué áreas se pueden abrir. Ya se está pidiendo que el área del malecón pudiera estarse abriendo con la sana distancia, correr o trotar o caminar de una persona o de dos personas, pero esto, vuelvo a repetir, van a depender de la Secretaría de Salud, y ahorita hasta el día de hoy todo debe de continuar cerrado, y los que abran, bueno, estén abriendo pues en forma, no sé, clandestina o como se le llame, pues el área jurídica y COFEPRIS y la Dirección de Ingresos y de Comercio son los que están llevando todo este tipo de temas, pues para invitarlos a cerrar, ¿no? A esperar los tiempos. Le agradezco mucho, titular de MUDE, que nos hable un poco del trabajo que ustedes han desarrollado, aun cuando no hay actividades. Bueno, se sigue cumpliendo con los protocolos, y por otro lado hacer la recomendación a todos aquellos que están abiertos y que no lo hacen de manera clandestina, diría yo hasta cínica, lo hacen a la luz de la autoridad, a la luz de los ciudadanos, cuando deberemos estar precisamente pues cumpliendo con estos protocolos. Le agradezco mucho. Muy buenas tardes, gracias por el espacio. Gracias, muy buenas noches. Pues bien, ya nos ha dicho el titular de la DIMUDE, no se ha cumplido en ese sentido con los protocolos. Los señores inauguran gimnasios, los señores están a los ojos de la autoridad, en este caso de la COFEPRIS y de la Secretaría de Salud, y lo que deben hacer es imponer sanciones en contra de aquellos negocios. No pueden estar operando definitivamente ni siquiera un 25%, porque la mayor cantidad de contagios se puede dar en cualquier lado, y sobre todo en esos sitios. Vamos a ir a una breve pausa, regresamos. Hola, soy Eli. En esta ocasión te invito a conocer cómo llega la electricidad hasta nuestros hogares por medio de las redes de transmisión y distribución eléctrica en México. Todo inicia cuando una central genera electricidad. Esta se transporta inmediatamente para hacerla llegar al consumidor, pues la electricidad no puede almacenarse tan fácil como otros productos. Normalmente las centrales de generación están alejadas de los centros de consumo, en ocasiones hasta más de 3.000 kilómetros. Por ello, es necesario contar con redes confiables para su transporte, como la Red Nacional de Transmisión, utilizada para largas distancias, y las redes generales de distribución para distribuirla en localidades y ciudades, con lo cual se logra interconectar a las centrales
nacionales de generación con los consumidores. De acuerdo con el artículo 27 de nuestra Constitución, estas actividades de transmisión y distribución son exclusivas de la nación. Para que este proceso de generación, transmisión, distribución y consumo de electricidad se lleve a cabo de manera continua, confiable y eficiente, el Centro Nacional de Control de Energía, CENACE, regula y controla cada una de las unidades generadoras. Esto permite que cuando llegues a tu casa y enciendas un foco o prendas la televisión, la energía eléctrica siempre esté disponible. El suministro eléctrico para satisfacer la demanda eléctrica en cada momento es una labor compleja que requiere de la operación permanente de la CFE en coordinación con el CENACE. Para ello, se debe considerar que México cuenta con un sistema interconectado nacional, cuyas líneas de alta tensión tienen una longitud de más de 100.000 kilómetros que equivalen a darle 8 vueltas a la Tierra, convirtiéndolo en uno de los más grandes del mundo. Es así como el papel de la CFE en la operación de las redes de transmisión y distribución de electricidad es fundamental para que todas y todos los mexicanos dispongamos de energía eléctrica en nuestros hogares, negocios y espacios públicos. Finalmente, es importante que sepas que toda esa gran red eléctrica es propiedad de la CFE y el acuerdo de confiabilidad emitido por la CENER es justo para garantizar la seguridad y eficiencia del sistema en beneficio de todo el pueblo de México. Secretaría de Energía. Gobierno de México. Gracias, qué bueno que continúa con nosotros. Tenemos en la línea telefónica al licenciado José Luis Utrera. Él es presidente del órgano auxiliar de procesos internos del PRI y nos va a hablar precisamente de los trabajos que se instalaron el día de ayer para el registro de planillas de unidad, nunca antes visto, y bueno, parece ser que ya en el PRI se comienzan a organizar rumbo al proceso electoral del 2021. Saludos al licenciado José Luis Utrera, muy buenas noches. Muy buenas noches, Susana, un gusto saludarte a ti y a todo el auditorio, que es mucho el que los ve y los escucha. A tus órdenes, muy buenas noches. Buenas noches, licenciado. Pues platíquenos, ya se instalaron el día de ayer estos trabajos, se han recibido los registros de algunas planillas de unidad en lo que corresponde a esta zona sur. Sí, fíjate que así fue. Nosotros lanzamos la convocatoria como lo había expresado nuestro presidente a nivel estatal, Marlon Ramírez Marín. Salió y se publicó el 15, sale en la noche como se comprometió, y se publica en las tablas de avisos en los comités municipales de los municipios que salieron para ser elegidas las fórmulas. ¿Cuáles son? Comienzo con el distrito 29, que es Coatzacoalcos. Continúo con el distrito 30, que es La Chuapas, Aguadulce, Molocán y Nanchital. No salió Ixhuatlán del Sureste, nada más quedó pendiente. Esos fueron los 5 municipios que en primera salieron del total de 138 que se publicaron en todo el estado. En el caso de la zona sur, ¿por qué no se dio el registro de lo que corresponde a Ixhuatlán? Lo que pasa es que determinaron, en razón de proporcionalidad, casi fue visto de mayoría de, ¿cómo te diré?, de municipios de tamaños, que donde de una u otra manera el trabajo es un poquito más intenso por el número de afiliados que hay, y en base a ese criterio fue lo que mejor se determinó. Si te das cuenta, tampoco salen algunos municipios de otros distritos, ¿no? O sea, salen 138 en razón de esa situación que se determina, y esperemos que muy pronto ya sea publicada la convocatoria para los que faltaron. En el caso de Coatzacoalcos, bueno, la planilla de unidad sería encabezada por Matías Pacheco. ¿Qué sigue después de esto? Bueno, mira, se dieron, repito, los 5 municipios. Efectivamente, como tú mencionas, Matías Pacheco es el que encabeza la cruz, encabeza la presencia, junto con la fórmula que le integra la doctora Nereida Santos Hernández como secretaria general. Esas fueron las fórmulas que se presentaron en el caso concreto de Coatzacoalcos. ¿Qué sigue? Sigue el trabajo correspondiente a los seccionales, a la renovación de los cuadros seccionales. Ese es el trabajo que sigue. Bueno, pues interesante lo que se ha hecho el día de ayer, en la presencia de todos los que buscaban integrar esa planilla de unidad de los distritos que corresponden, y bueno, pues se instaló esta mesa auxiliar del proceso interno. ¿Algo más que se comentar, licenciado? Sí, sobre todo reconocer, porque yo te diría, a lo mejor es un poquito exagerado, pero si la convocatoria que fue publicada en las tablas de avisos y dadas a conocimiento con la tecnología que hay ahora de comunicación a todos los que quisieran participar, no vas a encontrar el término candidato a unidad en la convocatoria.
el candidato de unidad no se forma de la nada, el candidato de unidad o la fórmula de unidad se construye. ¿Por qué? Porque hay un ejercicio que quiero regresarme, hay una determinación que hace el Consejo Político Municipal, donde expresa que la votación debe ser de consulta a la base. Votan todos los miembros consejeros y en ese tenor viene la convocatoria, así expresa. La situación que se da es que cuando se cambia esta situación no es por capricho o deseo del comité estatal. No, esta situación es de un acuerdo entre sectores, organizaciones, cuadros y militantes que opinan, dicen, expresan. Difícilmente todos van a coincidir, eso también es cierto, pero también se pondera una serie de factores que representa la mayoría que expresa su sentir y decidieron en Coatzacoalcos. Y no nada más en Coatzacoalcos, fue en Coatzacoalcos, fue en Las Chuapas, fue en Agua Dulce, fue en Molacán y fue en Nanchital, donde la expresión de la militancia, cuadros, organizaciones, organismos adherentes, todos ellos, en su participación correspondiente, expresaron que no era conveniente por los tiempos entrar a una situación que en determinado momento ellos determinaron que no es nada conveniente. Lo conveniente era mandar la señal de unidad, mandar la señal de trabajar en equipo, mandar la señal que necesitamos para estos tiempos tan necesarios, que se refleje la unidad, institucionalidad, respeto entre todos ellos. Repito, difícilmente logras una situación de esa si no construyes la situación de entendimiento y la situación que te lleve a enfrentar el proceso que viene, que va a estar muy complicado en el 2021, y esa fue la opción cuando al momento de presentar y registrar una sola fórmula, porque también te repito, hay información para todo aquel que quiso de a qué horas había el registro de planillas, así que cualquiera podía tener el derecho de llegar y registrarse, y nosotros en ningún momento tendríamos ningún argumento para impedirle que lo hiciera. Ahí estuvo en el PRI, se comunicó que era en el PRI. Repito, no hay ningún elemento válido que diga a mí me pararon, a mí no me dijeron. Cualquier militante que acredite principalmente estar en el padrón priista, porque también nos permite la propia norma que es aceptar a cualquiera que no exista en el mismo. Entonces, todo aquel en cualquiera de los municipios tuvo el derecho de, cumpliendo su requisito, registrarse. Entonces, afortunadamente tuvimos esa situación de que se dio en los 5 municipios candidato a unidad. Bueno, pues estaremos pendientes después de esto que ha sido el registro, a los siguientes trabajos que tendrá el Partido Revolucionario Institucional. Muy amable, licenciado José Luis Utrera. Un gusto, muy buenas noches, un placer. Buenas noches. Pues bien, ya el presidente de este órgano auxiliar de procesos internos, José Luis Utrera, nos ha hablado a grandes rasgos sobre este registro de planillas de unidad y lo que sigue en los trabajos precisamente previos a lo que es la preparación de todos los partidos políticos, pero en especial del PRI, rumbo al 2021. Vamos a la pausa, enseguida regresamos. Hola, soy Eli. En esta ocasión te invito a conocer cómo llega la electricidad hasta nuestros hogares por medio de las redes de transmisión y distribución eléctrica en México. Todo inicia cuando una central genera electricidad. Esta se transporta inmediatamente para hacerla llegar al consumidor, pues la electricidad no puede almacenarse tan fácil como otros productos. Normalmente las centrales de generación están alejadas de los centros de consumo, en ocasiones hasta más de 3.000 kilómetros. Por ello, es necesario contar con redes confiables para su transporte, como la Red Nacional de Transmisión, utilizada para largas distancias, y las redes generales de distribución para distribuirla en localidades y ciudades, con lo cual se logra interconectar a las centrales de generación con los consumidores. De acuerdo con el artículo 27 de nuestra Constitución, estas actividades de transmisión y distribución son exclusivas de la nación. Para que este proceso de generación, transmisión, distribución y consumo de electricidad se lleve a cabo de manera continua, confiable y eficiente, el Centro Nacional de Control de Energía, CENACE, regula y controla cada una de las unidades generadoras.
Esto permite que cuando llegues a tu casa y enciendas un foco o prendas la televisión, la energía eléctrica siempre esté disponible. El suministro eléctrico para satisfacer la demanda eléctrica en cada momento es una labor compleja que requiere de la operación permanente de la CFE en coordinación con el SENACE. Para ello, se debe considerar que México cuenta con un sistema interconectado nacional, cuyas líneas de alta tensión tienen una longitud de más de 100.000 kilómetros que equivalen a darle 8 vueltas a la Tierra, convirtiéndolo en uno de los más grandes del mundo. Es así como el papel de la CFE en la operación de las redes de transmisión y distribución de electricidad es fundamental para que todas y todos los mexicanos dispongamos de energía eléctrica en nuestros hogares, negocios y espacios públicos. Finalmente, es importante que sepas que toda esa gran red eléctrica es propiedad de la CFE y el acuerdo de confiabilidad emitido por la CENER es justo para garantizar la seguridad y eficiencia del sistema en beneficio de todo el pueblo de México. Secretaría de Energía. Gobierno de México. Atención, en este momento en Coatzacoalcos ya estamos en fase 3 de la emergencia sanitaria. Durante este periodo es de suma importancia extremar precauciones. Acatemos las medidas de higiene para frenar la propagación del coronavirus. Es obligatorio el uso de cubrebocas que puedes realizar en casa. Evita salir con niños, adultos mayores y personas que pertenezcan a los grupos de riesgo. Seamos responsables, quédate en casa. Cuidémonos todos. Ayuntamiento de Coatzacoalcos, raíz de la esperanza. Dicen que la adversidad tiene el don de despertar talentos, que en los momentos más difíciles es cuando se demuestra nuestra verdadera fuerza, y es por eso que hoy Coatzacoalcos sigue de pie, por todos esos héroes sin capa que nos quitan los obstáculos y limpian el camino, los que reparten vida, que sin pensarlo exponen sus vidas por nuestra seguridad, los que no ven a sus familias para que tú puedas seguir viendo a la tuya, aquellos que saben que el orden debe continuar y que a pesar del peligro latente mantienen a esta ciudad de pie, se han convertido en luz para combatir la oscuridad. Esos héroes que escuchan antes de actuar y que saben que por pequeña que parezca una acción puede salvar la vida de todos. Sigamos resistiendo. Coatzacoalcos sigue de pie. Gracias, qué bueno que continúa con nosotros y tenemos en la línea telefónica a Matías Pacheco Cruz. Él es el candidato a presidente de la planilla de unidad del Partido Revolucionario Institucional en Coatzacoalcos. Vamos a platicar precisamente sobre su registro el día de ayer y lo que sigue para él con estos trabajos que se han iniciado prácticamente con esta instalación del órgano auxiliar de procesos internos. Te saludo, Matías, muy buenas noches. Licenciado, muy buenas noches. Agradezco la llamada, agradezco al público que hoy nos escucha. Gracias porque es un programa muy excelente. Estamos a tus órdenes, mi licenciada. Bueno, pues platícanos antes que nada el registro del día de ayer. ¿Qué ha pasado después de esto? Bueno, efectivamente, el día de ayer, ante la Mesa Auxiliar de Procesos Internos, hicimos entrega de la documentación que nos acredita como aspirantes a la presidencia y a la Secretaría General del PRI aquí en Coatzacoalcos. La documentación que se solicitó de acuerdo a la convocatoria emitida por el Comité Directivo Estatal, que se entregó debidamente como lo marcan así, lo marca el estatuto y las demás fracciones. Entonces, posteriormente de esto, después de la entrega, la revisión lo hace directamente la Comisión de Procesos Internos a nivel estatal, para que ya en su momento, posiblemente sea la próxima semana, ya nos despidan o nos entreguen la constancia que nos acredita como presidente del Comité Municipal y a la doctora Nereida como secretaria general del PRI aquí en Coatzacoalcos. Pues bien, básicamente tuviste más del 90% de apoyo de las organizaciones y sectores del PRI, Matías. Efectivamente, la vez pasada que habíamos comentado, los sectores, las organizaciones y mucha gente nos dieron la adhesión para que nosotros fuéramos como candidato de unidad, y no nada más aquí a nivel local, sino también las organizaciones a nivel estatal
nos respaldaron con su adhesión, con su acreditación, y eso se demuestra el trabajo, ¿no? Nosotros, la verdad que no somos personas improvisadas, tenemos muchísimo tiempo trabajando para el partido, también la doctora Nereida, y al final de cuentas llegamos a un acuerdo que debería de salir una candidatura de unidad. Ahorita es el momento de unificar, de salir a las colonias, de ir a tocar puertas a mucha gente que es priista, pero que desafortunadamente ellos se encuentran muy lastimados, muy dolidos. Entonces ese es el compromiso, ese es el reto que tenemos que llevar en nuestras espaldas, pero yo estoy seguro que con la capacidad, con la experiencia de un servidor y de la misma doctora, vamos a posicionar al partido aquí en Coatzacoalcos. Aquí lo que se necesita es trabajar en conjunto, trabajar con la sociedad, trabajar de la mano de los sectores, porque quien nos necesita es Coatzacoalcos. La ciudad, pues la verdad, se encuentra en una situación bastante delicada debido a la inseguridad, debido a la falta de empleo, muchísimas cosas que hay en las colonias, como la falta de alumbrados públicos, como la falta de mantenimiento en sus calles. Pero bueno, tenemos que trabajar para que las gentes que nos brinden su confianza, tenemos que demostrarles, tenemos que ser recíprocos, y yo sé que trabajando en unidad, trabajando en conjunto, trabajando en equipo por Coatzacoalcos, vamos a salir adelante. Te agradezco mucho, Matías, hacer este enlace que nos sale precisamente de esto que ha sido tu registro el día de ayer ante esta comisión y los trabajos que llevaron precisamente a la unidad para que se conformara esta planilla. Muy buenas noches. Al contrario, licenciada, agradezco sus palabras, y aquí estamos a la orden. Ya saben que nosotros somos materia dispuesta para seguir trabajando. Gracias, muy buenas noches. Buenas noches. Pues bien, ella, Matías Pacheco Cruz, nos ha hablado de este registro de candidatura de la planilla de unidad para lo que es presidir el Comité Directivo Municipal del PRI. Ya nos había adelantado precisamente hace un par de semanas cuando hablábamos de su intención de poder buscar esta presidencia del Comité Directivo Municipal del PRI. Vamos a la pausa, enseguida regresamos. Hola, soy Eli. En esta ocasión te invito a conocer cómo llega la electricidad hasta nuestros hogares por medio de las redes de transmisión y distribución eléctrica en México. Todo inicia cuando una central genera electricidad. Esta se transporta inmediatamente para hacerla llegar al consumidor, pues la electricidad no puede almacenarse tan fácil como otros productos. Normalmente las centrales de generación están alejadas de los centros de consumo, en ocasiones hasta más de 3.000 kilómetros. Por ello, es necesario contar con redes confiables para su transporte, como la Red Nacional de Transmisión, utilizada para largas distancias, y las redes generales de distribución para distribuirla en localidades y ciudades, con lo cual se logra interconectar a las centrales de generación con los consumidores. De acuerdo con el artículo 27 de nuestra Constitución, estas actividades de transmisión y distribución son exclusivas de la nación. Para que este proceso de generación, transmisión, distribución y consumo de electricidad se lleve a cabo de manera continua, confiable y eficiente, el Centro Nacional de Control de Energía, CENACE, regula y controla cada una de las unidades generadoras. Esto permite que cuando llegues a tu casa y enciendas un foco o prendas la televisión, la energía eléctrica siempre esté disponible. El suministro eléctrico para satisfacer la demanda eléctrica en cada momento es una labor compleja que requiere de la operación permanente de la CFE en coordinación con el CENACE. Para ello, se debe considerar que México cuenta con un sistema interconectado nacional, cuyas líneas de alta tensión tienen una longitud de más de 100.000 kilómetros que equivalen a darle 8 vueltas a la Tierra, convirtiéndolo en uno de los más grandes del mundo. Es así como el papel de la CFE en la operación de las redes de transmisión y distribución de electricidad es fundamental para que todas y todos los mexicanos dispongamos de energía eléctrica en nuestros hogares, negocios y espacios públicos. Finalmente, es importante que sepas que toda esa gran red eléctrica es propiedad de la CFE y el acuerdo de confiabilidad emitido por la CENER es justo para garantizar la seguridad y eficiencia del sistema en beneficio de todo el pueblo de México. Secretaría de Energía. Gobierno de México.
Atención, en este momento en Coatzacoalcos ya estamos en fase 3 de la emergencia sanitaria. Durante este periodo es de suma importancia extremar precauciones. Acatemos las medidas de higiene para frenar la propagación del coronavirus. Es obligatorio el uso de cubrebocas que puedes realizar en casa. Evita salir con niños, adultos mayores y personas que pertenezcan a los grupos de riesgo. Seamos responsables, quédate en casa. Cuidémonos todos. Ayuntamiento de Coatzacoalcos, raíz de la esperanza. Dicen que la adversidad tiene el don de despertar talentos, que en los momentos más difíciles es cuando se demuestra nuestra verdadera fuerza, y es por eso que hoy Coatzacoalcos sigue de pie. Por todos esos héroes sin capa que nos quitan los obstáculos y limpian el camino, los que reparten vida, que sin pensarlo exponen sus vidas por nuestra seguridad, los que no ven a sus familias para que tú puedas seguir viendo a la tuya, aquellos que saben que el orden debe continuar y que a pesar del peligro latente mantienen a esta ciudad de pie, se han convertido en luz para combatir la oscuridad. Esos héroes que escuchan antes de actuar y que saben que por pequeña que parezca una acción puede salvar la vida de todos. Sigamos resistiendo. Coatzacoalcos sigue de pie. México es un país con grandes fortalezas. Hoy atravesamos por un momento difícil y es tiempo de demostrar que unidos saldremos adelante. Este reto nos ocupa a todas y todos. Por ello, con la vocación de servir a la nación, en el sector energético trabajamos bajo las medidas emitidas por la Secretaría de Salud. México nos necesita. Seguimos transportando gas, llevando energía a todo el país y produciendo hidrocarburos para garantizar el bienestar de la población. El reto es muy grande y el sector energético mexicano está a la altura para afrontarlo. El abasto de energéticos está asegurado en todo el territorio nacional. Quédate en casa, que de la energía nosotros nos encargamos. Secretaría de Energía. Gobierno de México. En México y el mundo enfrentamos un reto sin precedente. El COVID-19 es muy contagioso y se extiende por todo el país. La única manera de contenerlo es que todos nos quedemos en casa. Si lo hacemos, todos nos protegeremos de la enfermedad. Debemos ser responsables. Salir solo si es estrictamente necesario, tomando las medidas de sana distancia. El virus no discrimina edad ni condición social. Seamos solidarios y juntos saldremos adelante. Quédate en casa. Gobierno de México. Ante la llegada del coronavirus a México, lo más importante es que estés informado sobre los síntomas y las medidas de prevención para el cuidado de todas y todos. Compártela con tus familiares y amigos. Este virus se contagia de una persona a otra. Para evitar el contagio, evita tocarte la cara. Lávate las manos con agua y jabón frecuentemente. Tápate la boca con el interior del codo al estornudar. Los síntomas generados por este virus son fiebre, tos, estornudos, malestar general como dolor muscular y fatiga, dolor de cabeza y dificultades para respirar en casos graves. Si tienes estos síntomas, llama al 800-012-3456 o acude a tu centro de salud. Comparte esta información con familiares y amigos. Veracruz, Gobierno del Estado. Limpia tu casa del dengue. Este fin de semana, organiza a tu familia y eliminemos las acumulaciones de agua en nuestras casas para ganar la batalla al dengue. Recuerda revisar tanques de agua, cubetas, macetas, botellas y llantas. No olvides realizar esta revisión de forma periódica en patios y azoteas, para evitar los criaderos de larvas. Todos contra el dengue. Veracruz, Gobierno del Estado. Con el objetivo de brindar una herramienta práctica para la atención de la violencia de género contra las mujeres en Veracruz, el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Seguridad Pública, lanza la aplicación móvil Mujer Alerta. Si estás en una situación de peligro o eres víctima de algún tipo de violencia, solo pulsa por 2 segundos el botón de la aplicación que generará una alerta instantánea.
Esta será atendida inmediatamente por personal del C4 que te ubicará satelitalmente y te enviará elementos de la Secretaría de Seguridad Pública para protegerte, además de enviar un mensaje de texto a tus contactos de emergencia. Mujer Alerta ofrece asesoría jurídica, psicológica y de trabajo social, denuncia anónima y números de emergencia. También contiene información sobre las alertas de violencia de género y los tipos y modalidades de violencia. Es gratuita y fácil de descargar desde las tiendas de aplicaciones móviles y se encuentra disponible las 24 horas del día. En Veracruz declaramos cero tolerancia a la violencia contra las mujeres y las niñas. Nuestra felicitación a todos los que integran el nuevo Comité Directivo Municipal del PRI, o más bien la propuesta en este registro de planilla que se dio el día de ayer. Por otro lado, le doy a conocer que la Secretaría de Salud Federal ha informado esta noche que de fecha el lunes 29 de junio al próximo 5 de julio, por lo menos 18 estados de la República pasarán de la fase roja a naranja, en virtud a que se ha ido descendiendo el número de hospitalizaciones y de casos positivos. Sin embargo, no así en el caso de Veracruz, que continúa en fase roja. Está en semáforo rojo. En ese sentido, se habla que después de esta fecha de 5 de julio se podría informar de acuerdo a los índices de contagios y a la capacidad instalada de los hospitales, si se está atendiendo a más pacientes porque hay más contagios, si esto puede ser posible ya pasar a una fase naranja. Mientras tanto, el color del semáforo continúa siendo rojo. La información de la Secretaría de Salud Federal esta noche es que hasta el momento hay 25.779 fallecimientos a causa de coronavirus. Hay cerca de 208.992 casos confirmados de la enfermedad, pero además hay 66.440 casos sospechosos que podrían ser confirmatorios o en su caso podrían ser negativos, pero esto se va a determinar una vez se entreguen los resultados de los análisis practicados a los pacientes, de tal manera que en el caso de Veracruz esta fase va a continuar siendo roja y hay un mayor incremento de casos, según la información que ha adelantado la Secretaría de Salud Federal. Por eso es que es imposible pasar a una fase naranja. Bien, por otro lado, ya para concluir esta emisión de noticias, quisiera comunicarles el lamentable fallecimiento de nuestro compañero Cuauhtémoc Terán. Él fue conductor del espacio de Lo Fashion con Temo y Ruth. Ahí vemos en vida a Temo Terán, a quien desde este espacio enviamos a sus familiares, amigos y por supuesto nosotros nos solidarizamos en estos momentos con la familia y amigos por el lamentable fallecimiento de un compañero tan entregado a lo que es el trabajo en el espacio de la belleza. Aquí durante algunos años estuvo como conductor precisamente al lado de Ruth Funes en el espacio de Lo Fashion de Temo y Ruth. Nuestras condolencias a la familia y lamentamos realmente pues su fallecimiento a causa de una enfermedad natural. Así es que bueno, pues esto es lo que se ha conocido el día de hoy por la tarde-noche. Enviamos nuestras condolencias a la familia y deseamos pronta resignación. Gracias. Bien, nos despedimos de esta manera con ustedes, agradeciendo el favor de su atención, que nos haya acompañado a lo largo de esta emisión. No ha sido todo, pero sí lo más importante que le hemos presentado a todos ustedes. Gracias, muy buenas noches.